En Zombie Reddit, la historia de hoy es: Crié sola a mi hija mientras su padre formaba otra familia. En su boda me obligó a sentarme atrás y cuando él la abandonó exigió que lo reemplazara. Me convertí en madre cuando tenía apenas 22 años con el nacimiento de mi hija Emily. En ese momento, estaba en una relación con Mark, mi novio de la universidad. Como muchas parejas jóvenes, teníamos grandes esperanzas para nuestro futuro juntos. Sin embargo, la realidad de ser padres jóvenes nos golpeó más fuerte de lo que esperábamos, especialmente porque Mark estaba enfocado en desarrollar su carrera profesional. Bajo toda esta presión, nuestra relación se deterioró y terminamos separándonos cuando Emily apenas tenía 2 años. A partir de ese momento, tuve que hacer malabares con varios empleos, dejando de lado mis propias aspiraciones para asegurarme de que Emily tuviera una vida estable. Mark cumplía con enviar la pensión mensual y aparecía de vez en cuando los fines de semana, haciendo lo mínimo necesario para poder decir que era parte de la vida de Emily, sin realmente comprometerse a ser el padre que ella necesitaba. La vida dio un giro cuando Emily tenía 7 años. Mark se casó con Sarah, una mujer que ya tenía 2 niños de su matrimonio anterior. Desde el primer momento, Sarah mostró sus intenciones de crear una familia unida y perfecta, lo que dejó a Emily en una posición incómoda. Con el paso del tiempo, Mark y Sarah tuvieron 2 hijos más, y Emily parecía ocupar cada vez menos espacio en esta nueva familia. Sus visitas de fin de semana se volvieron momentos tensos, donde la actitud distante de Sarah la hacía sentir como una intrusa en la casa de su propio padre. Nunca la incluían en los momentos importantes, vacaciones familiares, celebraciones, cumpleaños. Todo sucedía sin ella. En las fotografías familiares de Mark y Sarah, Emily brillaba por su ausencia. Siempre tenían una excusa preparada. Oh, ese día ella no pudo venir, como si su ausencia fuera algo casual y sin importancia. A pesar del trato que recibía, Emily seguía buscando desesperadamente la aprobación de su padre. Cuando cumplió 12 años, yo ya me había casado nuevamente con un hombre maravilloso que trataba a Emily como si fuera su propia hija. Sin embargo, esto no llenaba el vacío que Emily sentía por la falta de atención de Mark. Durante su adolescencia, la vi hacer todo lo posible por encajar en la familia de su padre. Llegaba incluso a cancelar planes con nosotros a última hora cuando surgía la más mínima posibilidad de pasar tiempo con ellos. Pasaba los fines de semana pegada al teléfono, esperando una invitación que casi nunca llegaba, o cuando llegaba, era para escuchar que los planes eran solo para la familia cercana. El año pasado, Emily se comprometió con James, un hombre excepcional que viene de una familia muy tradicional, y valora profundamente los lazos familiares. Durante la planificación de la boda, noté que Emily estaba usando esta ocasión como un intento más de ser aceptada por la familia de Mark, especialmente porque sabía que los padres de James le daban mucha importancia a mantener una imagen familiar perfecta. Un día, Emily vino a hablar conmigo sobre la distribución de los asientos en la ceremonia. Me explicó que quería que Mark, Sarah y sus hijos ocuparan la primera fila como su familia principal, mientras que yo me sentaría más atrás con mi esposo. Su justificación era evitar que la familia conservadora de James hiciera preguntas incómodas sobre nuestra situación familiar complicada. Aunque sus palabras me hirieron profundamente, decidí guardar silencio y respetar sus deseos, pensando que era su día especial, y que finalmente podría sentir ese sentido de pertenencia que tanto había buscado. El día de la boda llegué temprano para ayudar con los preparativos. Sin embargo, 1 hora antes de la ceremonia, encontré a Emily sola en la suite nupcial, llorando desconsoladamente. Entre lágrimas, me contó que Mark, Sarah y sus hijos no vendrían a la boda. Aparentemente, habían ganado un paquete de vacaciones todo incluido de último momento, y ya estaban camino al aeropuerto. Según el mensaje de Mark, era una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar y no había forma de reprogramarla. Emily estaba destrozada, no solo por su ausencia, sino porque había construido toda la imagen de su boda alrededor de ellos como su familia verdadera. Todo su esfuerzo por mantener la apariencia de una familia feliz se había desmoronado con un simple mensaje. Emily lloraba tan fuerte que apenas podía hablar. Me pidió que ocupara el lugar de su padre en la primera fila, diciendo que de otra manera la distribución no se vería bien. Sus palabras me dejaron sin aliento. Yo, que había estado presente en cada momento importante de su vida, estaba siendo considerada solo como un reemplazo de última hora porque su padre la había abandonado una vez más. No me quería allí por ser su madre, sino porque necesitaba llenar un espacio vacío. A pesar de mi dolor, pude ver lo devastada que estaba, así que tomé su mano con cariño. La ayudé a arreglar su maquillaje corrido por las lágrimas y la tranquilicé asegurándole que todo saldría bien. Sin embargo, con toda la suavidad posible, le expliqué que no me sentaría en la primera fila. Le recordé que ya me había presentado como la madre ausente que había abandonado a su marido,
y que sentarme en la primera fila como una solución de emergencia no cambiaría la narrativa que ella había elegido crear. No podía ser un simple reemplazo maternal solo porque otros la habían decepcionado en su día especial. Emily me miró con una mezcla de confusión y dolor. Con delicadeza, sugerí que quitáramos los carteles de reservado de los asientos para que los invitados pudieran sentarse libremente, evitando así que hubiera lugares vacíos que evidenciaran la ausencia de quienes ella consideraba su verdadera familia. La ceremonia se llevó a cabo, pero la tensión era palpable. Durante la recepción, no pude evitar escuchar los comentarios de los invitados, sorprendidos de que la familia de Mark hubiera preferido irse de vacaciones, en lugar de asistir a la boda. Emily apenas probó bocado y, al final de la noche, ella y James se retiraron temprano, dejando tras de sí un murmullo de confusión entre los invitados que no entendían la dinámica familiar. Pasaron varios días sin tener noticias de Emily, excepto por un breve mensaje de texto donde me decía que necesitaba tiempo para procesar todo lo sucedido. Respeté su necesidad de espacio, pero cuando finalmente vino a verme, su reacción me dejó atónita. En lugar de la comprensión que esperaba, Emily me acusó de haberla abandonado en su día especial. Me dijo que era imperdonable que me hubiera negado a sentarme en la primera fila, dejándola sola para enfrentar las preguntas incómodas sobre la ausencia de su familia. Era como si hubiera borrado de su memoria el hecho de que su padre, quien debería haber ocupado ese lugar, había elegido unas vacaciones por encima de su boda. Toda su ira parecía dirigirse hacia mí por no haber intervenido para protegerla de las consecuencias de sus propias decisiones. Las acusaciones de Emily me hirieron profundamente. Me resultaba increíble estar escuchándola culparme de abandono después de todos los años que dediqué a criarla prácticamente sola, con muy poca ayuda de Mark. Era como si todos los sacrificios que hice por ella, los largos turnos de trabajo para mantenerla, los esfuerzos por darle estabilidad, mi presencia constante en cada momento importante de su vida, de repente se hubieran desvanecido. Actuaba como si mi decisión de mantenerme en el lugar que ella misma me había asignado, hubiera sido un acto de crueldad, no el respeto a sus deseos originales. Me costaba entender por qué dirigía su enojo hacia mí cuando fue su padre quien la había abandonado, especialmente considerando que ella misma me había pedido inicialmente que me sentara atrás. Mantuve la calma e intenté explicarle que solo había respetado sus deseos originales, haciéndome a un lado para permitirle crear la imagen familiar que tanto se había esforzado en proyectar. Pero Emily se negaba a escuchar. Insistía en que la había humillado frente a la familia de James al negarme a ocupar ese asiento, y permitir que la ausencia de su padre fuera tan evidente. Seguía repitiendo que debería haber seguido su juego, sin importar lo tardío de su petición. Esta situación me dejó perpleja. Por primera vez, me di cuenta de que Emily no estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones y que, incluso después de que la abandonaran en su boda, seguía considerando a la familia de su padre como su familia verdadera. Desde esa conversación, nuestra relación se ha vuelto tensa. Me cuesta aceptar que Emily haya elegido dirigir toda su decepción hacia mí en lugar de enfrentar la realidad del trato que recibió de su padre. Me siento atrapada, sin saber cómo avanzar, preguntándome si alguna vez hubo algo que pudiera haber hecho diferente para cambiar su perspectiva sobre nuestra familia. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Cómo puedo acercarme a ella y ayudarla a ver la verdad de lo que realmente sucedió? Actualización 1. Hola a todos. Estoy realmente conmovida por la cantidad de respuestas que he recibido. Quiero agradecer sinceramente a cada persona que se tomó el tiempo para compartir sus consejos, mostrar su apoyo y, en algunos casos, decirme verdades difíciles de escuchar. He estado leyendo cientos de comentarios, y aunque ha sido intenso procesar tantas opiniones diferentes, me siento muy agradecida por todo el apoyo y las distintas perspectivas. Nunca imaginé que tanta gente se interesaría tanto en mi historia o tendría reacciones tan intensas. Primero, quiero hablar sobre algo que ha aparecido en muchos comentarios. Para aquellos que piensan que me equivoqué con mi hija el día de su boda, entiendo completamente su punto de vista. Puedo ver por qué algunos creen que debería haber dejado mis sentimientos a un lado y ocupado el asiento de adelante cuando Emily me lo pidió. Era su día especial, y quizás debería haber cedido para mantener la paz. De hecho, esta es una de las razones por las que compartí mi historia aquí, para saber si podría haber manejado la situación de otra manera. No soy demasiado orgullosa para admitir que podría haberme equivocado y, aunque la situación fue muy complicada, estoy dispuesta a aprender de ella. Para dar más contexto, dediqué mi vida entera a criar a Emily. Su padre apenas participó en su crianza. No creo que ella me deba nada por esto. Elegí ser madre sabiendo que implicaría sacrificios, así que nunca lo vi como algo que ella tuviera que compensar. Pero después de todo, lo mínimo que esperaba era respeto. En algún momento, que no puedo identificar exactamente cuándo,
los sentimientos de Emily hacia mí comenzaron a cambiar. Ya no era solo falta de respeto. Se convirtió en una especie de resentimiento, como si yo fuera un obstáculo que le impedía formar parte de la familia perfecta de su padre. Por eso me dolió tanto cuando me pidió que me sentara atrás y luego, a último momento, esperaba que ocupara el lugar de su padre en la primera fila. Me lastimó no solo como madre, sino como persona. Emily ya era lo suficientemente mayor para entender todo lo que había hecho por ella, pero en su lugar, eligió tratarme como si fuera un inconveniente en su vida. Ahora la situación se ha vuelto aún más complicada. Emily ha empezado a contar su versión de la historia a otros familiares, dándole un giro completamente diferente. De repente, me están pintando como una exesposa celosa y amargada que se negó a ayudar a su hija el día de su boda. Según lo que me han contado algunos parientes, Emily les ha dicho que me negué a cooperar porque estaba molesta de que Mark y su familia estuvieran sentados delante de mí. Incluso ha llegado a sugerir que estaba celosa de la relación entre Mark y Sarah, lo cual es completamente falso. Superé esa relación hace mucho tiempo, y mi esposo ha sido un compañero maravilloso y una figura paterna increíble para Emily. Nunca quise jugar juegos mezquinos con Mark o su familia. Solo quería ser parte de la vida de Emily, sin ser dejada de lado o menospreciada. Ahora hay toda una oleada de familiares que han salido en su defensa, convencidos de que soy una madre terrible que arruinó la boda de su hija. Es realmente desconcertante, porque estos mismos familiares conocen la historia de cómo Mark nos trató a Emily y a mí. Saben que la crié prácticamente sola, y conocen todas las veces que Mark canceló planes con ella, o se fue de viaje sin incluirla. Pero de alguna manera, todo eso se olvida convenientemente cuando escuchan la versión de Emily. No puedo decir que no me duela, porque sí me duele. Ya he recibido varias llamadas y mensajes acalorados de familiares que apenas conocen la situación, diciéndome que debería haber sido más madura y tragado mi orgullo por el bien de Emily. Nunca me di cuenta de lo profundo que era el apego de Emily a la imagen de su padre hasta ahora. Su versión del día de la boda me hace parecer como si tuviera algún resentimiento contra la familia de su padre y estuviera haciendo una escena por amargura. Pero la realidad es que solo estaba respetando lo que ella me había pedido, aunque me doliera. Siendo sincera, una parte de mí se arrepiente de no haberme sentado simplemente en ese asiento delantero y fingir que todo estaba bien. Tal vez habría sido más fácil para Emily y quizás no estaría lidiando con esta reacción de nuestra familia. Pero al mismo tiempo, siento que sentarme en esa primera fila como una madre de repuesto habría borrado todos los años que pasé siendo su único padre presente y estable. Me siento muy dividida porque la amo y quiero que sea feliz, pero ¿hasta qué punto debe un padre comprometerse antes de que empiece a dañar su propio respeto? No pensé que mantener mi posición discretamente, respetando su plan original de asientos, se convertiría en un escándalo tan grande. Mi esposo, bendito sea, ha sido increíblemente comprensivo durante todo esto. No deja de recordarme que no hice nada malo al respetar los deseos originales de Emily, y que su reacción después de la boda refleja más sus propias luchas internas que cualquier otra cosa. Intenta que me concentre en lo positivo, pero es difícil no sentirse herida. Especialmente ahora que el drama familiar que Emily ha creado me ha puesto a la defensiva. Siento que cada día tengo que justificar por qué no intervine para salvar a Emily de sus propias decisiones. Para colmo, James, su nuevo esposo, se comunicó conmigo directamente. Fue educado pero firme, expresando su propia decepción por cómo resultó el día de la boda, y sugiriendo que quizás podría haber hecho más para apoyar a Emily. Puedo notar que está atrapado entre apoyar a su esposa y entender lo que realmente sucedió. Pero duele saber que incluso él podría pensar que le fallé a Emily. Pude notar en su voz que no comprendía completamente todo lo que pasé como madre de Emily, los largos años de ser la única persona que estuvo allí para ella. Y ahora está tomando su lado, aunque él mismo estaba molesto con su padre por abandonarla el día de su boda. Nunca esperé que las cosas se salieran tanto de control. Y ahora me pregunto si hay alguna manera de hacer las paces sin sacrificar mi dignidad. La idea de disculparme solo para mantener la paz no me parece correcta. Pero al mismo tiempo, no quiero que esto cree una distancia permanente entre nosotras. Estoy intentando encontrar un punto medio donde pueda mantener mis límites y aún así tender un puente hacia ella. Pero honestamente estoy perdida. Emily es mi única hija, sin importar cuánto me hayan lastimado sus acciones. Todavía quiero tener una relación con ella. Pero si esa relación significa que tengo que fingir que su padre fue un buen padre, o minimizar mi papel en su vida, no sé si puedo hacerlo. Gracias nuevamente a todos los que han compartido sus pensamientos y consejos. Este ha sido un viaje emocional muy difícil y estoy verdaderamente agradecida por el apoyo. Los mantendré informados si algo cambia. Por ahora, siento que estoy en una encrucijada,
tratando de encontrar un camino que nos acerque sin tener que comprometer quién soy como su madre. Actualización 2. Hola a todos, vuelvo con más novedades y desearía que fueran bajo mejores circunstancias. Después de los comentarios en mi publicación inicial, he estado haciendo todo lo posible por mantener la calma. Me he estado recordando que esta situación es emocionalmente complicada para todos los involucrados, pero honestamente estoy impactada por cómo han evolucionado las cosas desde la boda. Justo cuando pensaba que las cosas podrían calmarse, y que todo podría asentarse, mi ex, Mark, decidió aparecer para hacer la situación aún más dolorosa. Había empezado a sentir que algunos familiares podrían estar comenzando a ver mi lado de la historia, especialmente porque había recibido muchos mensajes sobre mantener la paz y dejar el pasado atrás. Pero entonces, de la nada, recibí una llamada de Mark. Al principio, casi me sentí aliviada, pensando que finalmente podría estar llamando para asumir algo de responsabilidad por el caos que su ausencia causó en la boda. Después de todo, había abandonado a Emily en uno de los días más importantes de su vida, y ella estaba claramente devastada por ello. Pero en lugar de cualquier tipo de disculpa, Mark se lanzó directamente a criticarme. Me llamó madre irresponsable por no intervenir para cuidar a nuestra hija cuando él no pudo estar presente. Incluso usó las palabras mala madre, diciéndome que debería haber dejado de lado cualquier sentimiento que tuviera, y hecho lo necesario por Emily. Escuchar esto de él después de años de mantenerse al margen mientras yo criaba a nuestra hija sola, fue uno de los momentos más impactantes que he tenido en mucho tiempo. Su descaro al llamarme para criticar mi crianza después de haberse perdido la boda por unas vacaciones me dejó sin palabras. Mi respuesta probablemente fue más fuerte de lo necesario. Le dije que no tenía absolutamente ningún derecho a cuestionar mi papel como madre, especialmente después de todas las veces que se había perdido eventos, festividades y momentos importantes en la vida de Emily. Le recordé que él era quien la había decepcionado cuando ella estaba vulnerable y sintiéndose abandonada, no yo. Traté de mantener mi voz tranquila, pero también dejé claro que no iba a permitir que me pintara como la villana mientras él se escapaba a jugar a la familia perfecta con Sarah y sus hijos en alguna playa tropical. Justo cuando pensaba que esto sería todo, empecé a recibir mensajes furiosos de Emily. Ella se puso del lado de su padre inmediatamente, llamándome poco comprensiva y diciendo que la había abandonado el día de su boda. Incluso me acusó de hacer que el día se tratara sobre mí al negarme a sentarme adelante cuando me lo pidió. Era como si toda la conversación que habíamos tenido antes de la boda sobre sus preferencias de asientos hubiera desaparecido de su memoria. Actuó como si yo estuviera lastimándola intencionalmente o negándome a estar presente, lo cual no podría estar más lejos de la verdad. Seguí preguntándole si entendía que su padre se había saltado la boda por completo, pero ella evitaba responder directamente a eso. Cuando le pregunté por la razón por la que él no asistió, la supuesta razón que lo hacía todo comprensible, ella evadió la pregunta, acusándome de no ser lo suficientemente empática. Mi esposo siguió recordándome que no dejara que sus palabras me afectaran, que me mantuviera firme pero abierta, y que esto era solo parte del proceso de aprendizaje de Emily. Es difícil aceptar eso, sin embargo, porque me preocupa que al tratar de crear esta imagen de familia perfecta con Mark, se esté negando a ver la realidad. Traté de explicarle esto con suavidad, recordándole todas las veces que Mark la había decepcionado antes, pero cada intento fue recibido con más mensajes defensivos. Ella seguía mencionando la razón genuina por la que él se perdió la boda, pero se negaba a decirme realmente cuál era esa razón. Es como si quisiera que yo creyera que hay algo que no sé, alguna gran justificación que explica las acciones de su padre, pero en el fondo, sé que no es así. Si hubiera una razón válida, ella no habría estado llorando en su vestidor, devastada y humillada. Los mensajes de Emily han sido constantes, acusándome de convertir su día especial en un circo porque no me senté en la primera fila, y no seguí su visión de unidad familiar. Es casi como si hubiera reescrito todo el día de la boda en su mente, para hacerme responsable de cada pequeño problema. Incluso ha empezado a mencionar cosas de su infancia que pensé que habíamos superado. Viejas frustraciones que nunca expresó realmente, como no poder ir a cada excursión escolar, o no poder tener todos los mismos lujos que tenían sus hermanastros. Se siente como si todo estuviera saliendo a la vez y de repente toda mi historia como su madre está siendo cuestionada. He tratado de ser comprensiva, de responder con amor, pero cada vez que menciono lo más mínimo sobre lo que hice para criarla, ella lo usa en mi contra, acusándome de ser egoísta. Lo que más me duele es ver cómo se esfuerza por defender a su padre, incluso cuando los hechos no tienen sentido. Me recuerdo constantemente que está herida, y que podría no estar pensando con claridad, que tal vez solo está luchando por procesar sus emociones, pero es doloroso verla actuar como si la única persona que realmente la abandonó, Mark, fuera de alguna manera la víctima en todo esto.
Mi esposo ha sugerido que le dé espacio, esperando que el tiempo pueda ayudarla a ver las cosas con más claridad. Estoy tratando de seguir ese consejo, pero es difícil mantenerme al margen mientras mi propia hija me trata como si fuera el enemigo. Algunos familiares se han puesto en contacto, ofreciendo apoyo y diciendo que entienden por lo que he estado pasando, pero otros han creído la versión de los eventos que Emily está compartiendo. Ahora me están llamando y enviando mensajes diciéndome que necesito superarlo y que la familia debería ser lo primero. La ironía de todo esto es que pasé toda mi vida asegurándome de que Emily fuera el centro de la mía, y ahora es como si eso nunca hubiera existido. Dediqué mi tiempo, energía y recursos a hacerla sentir amada y valorada, y sin embargo aquí estamos. Por mucho que me duela, sé que no puedo obligarla a entender todo lo que significó criarla. No puedo hacer que vea a Mark como realmente es si ella no está lista para verlo por sí misma. Es casi como si estuviera cegada por su necesidad de su aprobación, aferrándose a la esperanza de que finalmente le dará la atención que tanto anhela. He tratado de ser paciente, de darle el espacio que necesita, pero estoy llegando a un punto donde me cansa tener que defenderme ante la única persona que pensé que siempre entendería mi lado de la historia. Mantengo la esperanza de que algún día Emily podrá ver la situación completa. Tal vez llegará el momento en que se dará cuenta de que esta imagen de familia perfecta que ha construido alrededor de su padre no es real. Pero mientras tanto, solo puedo tratar de manejar las consecuencias, apoyándome en los pocos amigos y familiares que conocen la verdad. Si algo cambia o si Emily cambia de opinión, les haré saber. Gracias por seguir apoyándome y comprendiéndome. Actualización 3. Hola a todos, vuelvo una vez más, y creo que esta podría ser la última actualización. Quiero contarles cómo han evolucionado las cosas en los últimos días. Aunque ha sido una montaña rusa de emociones, creo que finalmente hemos llegado a un punto de entendimiento. Después de mi última actualización, estaba decidida a mantener mi distancia y dar a Emily el tiempo que necesitaba. Sin embargo, para mi sorpresa, James, su esposo, se puso en contacto conmigo. Quería hablar sobre todo lo que había pasado desde la boda. Y resultó que las cosas no estaban tan tranquilas como parecían desde su lado. Me contó que estaba empezando a ver todo el panorama con más claridad y comenzaba a notar un patrón. Al parecer, poco después de que Mark volviera de sus vacaciones con Sarah y sus hijos, fue directamente a casa de Emily para hablar. James me explicó que Emily todavía estaba dolida y molesta por lo de la boda, pero Mark llegó con un discurso preparado, y ni siquiera la dejó hablar. Se lanzó en una gran disculpa, diciendo lo culpable que se sentía por perderse su día especial. Habló de sus supuestos arrepentimientos y razones, mencionando que deseaba haber estado allí para acompañarla al altar. Pero luego siguió con una larga explicación sobre cómo sus obligaciones con los hijos de Sarah tenían que ser su prioridad, y que todos hacemos sacrificios, esperando que Emily entendiera que él estaba haciendo lo mejor posible como padre en su situación familiar actual. Lo que más me impactó fue escuchar la reacción de James a todo esto. Me dijo que mientras Mark seguía con su disculpa, notó lo rápido que Emily cambiaba su actitud. Era como si hubiera estado esperando toda su vida escuchar esas palabras. En el momento en que su padre empezó a hablar, olvidó todas las veces que la había decepcionado. A pesar de todo lo que había hecho, estaba más que dispuesta a aceptar su disculpa a medias y volver al mismo patrón de siempre, hacer excusas por él. Cuando más tarde le contó a James su conversación con su padre, estaba convencida de que la ausencia de Mark había sido inevitable, y que yo había exagerado toda la situación. James me confesó que este cambio lo había dejado muy sorprendido. Él había visto personalmente cómo las acciones de Mark habían afectado a Emily durante la boda y todo el drama que siguió. Para él, era obvio que la disculpa de Mark era solo una forma de echar la culpa a otros. Pero cuando intentó mencionar esto a Emily, ella se puso a la defensiva, insistiendo en que las razones de su padre eran válidas, y que de alguna manera yo estaba equivocada por no poder dejar el pasado atrás. James fue sincero conmigo, contándome que esto provocó una discusión bastante fuerte entre ellos. Intentó explicarle que yo siempre había estado presente para ella, y que no había hecho nada para lastimarla, y que quizás estaba siendo manipulada por alguien más interesado en cuidar su imagen que en ser un verdadero padre. En este punto, James decidió contactar a algunos familiares nuestros que habían estado en la boda. Quería escuchar su perspectiva para entender mejor la situación. Al escuchar su versión, personas que siempre habían sabido cuánto me preocupaba por Emily, y todo lo que había hecho para apoyarla mientras crecía, su comprensión de la situación se hizo más clara. Desde su punto de vista, era evidente que esto no era un simple malentendido o un incidente aislado, sino el último ejemplo de un patrón que venía de años atrás.
Después de hablar con ellos, James volvió a sentarse con Emily, y esta vez, realmente le abrió su corazón sobre sus preocupaciones. Le dijo lo triste que estaba de verla dispuesta a pasar por alto que su padre no hubiera ido a su boda, todo por mantener una imagen de familia unida que no existía realmente. La animó a pensar en quién siempre había estado allí para ella, quién nunca la había decepcionado. James me admitió que fue una conversación difícil, y que al principio no fue bien recibida. Emily se resistía, no quería escuchar y seguía aferrada a la idea de que de alguna manera yo era la culpable de todo, pero él no se dio por vencido. Le pidió que se tomara un momento para ver todo con nuevos ojos. Emily al principio se resistió, pero algo pareció cambiar en ella. Porque poco después de su conversación, decidió ir a ver a su padre. Esta visita, sin embargo, resultó ser exactamente lo que necesitaba para abrir los ojos. Según James, llegó a casa de su padre esperando encontrar comprensión, alguna señal de que realmente le importaba el dolor que había estado sintiendo. En su lugar, encontró que Mark apenas tenía tiempo para ella. De hecho, la ignoró, diciendo que estaba ocupado preparando otro viaje de negocios, y que si necesitaba terminar su drama, rápidamente, podría dedicarle unos minutos. Su indiferencia finalmente la hizo reaccionar. Durante años, había estado intentando encajar en una familia que siempre la pondría en último lugar. Una realización que, aunque dolorosa, era necesaria. Se fue de allí sintiéndose dolida y enojada, pero finalmente reconoció que tal vez el problema no había sido yo o cómo manejé las cosas, sino la constante falta de interés y responsabilidad de su padre. Pasaron algunos días mientras procesaba todo esto, pero finalmente recibí una llamada de Emily. Sonaba arrepentida, muy diferente de la persona defensiva que había estado hablando conmigo las últimas semanas. Admitió que se había permitido creer en una versión idealizada de su padre, donde él podía ser el padre perfecto que siempre había deseado, y que en el proceso había dirigido su dolor y enojo hacia mí. Me dijo que ahora veía cómo me había hecho a un lado, dejándose cegar por su necesidad de la aprobación de su padre. Se disculpó por las cosas que había dicho y por haberme tratado como una opción de último momento en su boda, en lugar de reconocer todo lo que había hecho como su principal apoyo y figura paterna. En esa conversación, Emily confesó que siempre había tenido miedo de enfrentar la verdad sobre su padre porque significaría renunciar a algo a lo que se había aferrado durante casi toda su vida. Pero ahora entendía que mi decisión de mantenerme en el lugar que me había asignado en la boda no era un rechazo hacia ella. Era una forma de respetarme a mí misma y demostrarle que no estaba dispuesta a ser tratada como una ocurrencia tardía. No estaría siendo honesta si dijera que todo se ha arreglado mágicamente con una disculpa. Y aunque desearía que Emily no hubiera tenido que pasar por este dolor para ver las cosas con claridad, me alegra que esté empezando a ver la realidad de la dinámica de su familia. Emily y yo hemos quedado en vernos pronto para hablar más abiertamente sobre todo. Ella y James están mejor, y ambas sabemos que llevará tiempo reconstruir lo que se ha dañado. Pero tengo esperanzas de que con el tiempo podamos construir un nuevo entendimiento y respeto mutuo. Gracias a todos por sus consejos, apoyo y las muchas perspectivas que han compartido. Me han ayudado a mantenerme firme durante uno de los momentos más difíciles de mi vida y siempre estaré agradecida por eso.